Bueno, continuando con el video del capítulo 5 de Estrategias en Acción del libro Conceptos de Administración Estratégica de Fred David, esta es entonces la segunda parte. Las 5 estrategias genéricas de Michael Porter están presentadas indicando que las estrategias permiten que las organizaciones obtengan una ventaja competitiva a partir de 3 ejes fundamentales: liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque. Porter llama a estos ejes estrategias genéricas. El liderazgo en costos enfatiza la producción de bienes estandarizados a un costo unitario muy bajo con la finalidad de atender a los consumidores muy sensibles al precio. Dentro de la estrategia de liderazgo en costo encontramos el tipo 1, que es la estrategia de bajo costo, que ofrece productos o servicios a un amplio rango de clientes y al precio más bajo del mercado, tanto que el tipo 2 es la estrategia del mejor valor, que ofrece productos o servicios a una amplia gama de clientes al mejor valor-precio disponible en el mercado. La estrategia del mejor valor tiene el propósito de ofrecer a los clientes diversos productos o servicios al precio más bajo, tomando como parámetro el precio de los productos similares de la competencia. Ambas estrategias, la del tipo 1 y la del tipo 2, están orientadas a los grandes mercados. La estrategia genérica tipo 3 de Porter es la diferenciación. Su finalidad es producir bienes y servicios considerados únicos en toda la industria y dirigirlos a consumidores que son relativamente insensibles al precio. Por otra parte, el enfoque se refiere a producir bienes y servicios que cubran las necesidades de pequeños grupos de consumidores. Y dentro de ella hay 2 alternativas de estrategia, que son la tipo 4 y 5. El tipo 4 es una estrategia de enfoque de bajo costo que ofrece productos o servicios a un pequeño rango o nicho de clientes al precio más bajo disponible en el mercado. Y el tipo 5 es una estrategia de enfoque en el mejor valor y consiste en ofrecer productos y servicios a un pequeño rango de clientes al mejor precio disponible en el mercado. También se le conoce como diferenciación enfocada y tiene el objetivo de ofrecer a un nicho de clientes productos o servicios que cubran sus necesidades y gustos mejor que los productos rivales. Las estrategias de enfoque tipo 4 y tipo 5 se orientan a mercados pequeños. Pero ¿cómo diferenciar estas 2 estrategias tipo 4 y tipo 5? La diferencia entre estas estrategias es que las de tipo 4 ofrecen productos o servicios a un nicho al precio más bajo, mientras que las de tipo 5 también ofrecen productos o servicios a un nicho a precios más altos pero con más beneficios. Por lo tanto, la percepción es que las ofertas de la estrategia tipo 5 tienen mayor valor. Cabe anotar que las 5 estrategias de Porter exigen diferentes configuraciones organizacionales, procedimientos de control y sistemas de incentivos. Las empresas más grandes y con mayor acceso a los recursos suelen competir por el liderazgo en costos o en diferenciación, mientras que las empresas más pequeñas lo hacen a partir del enfoque. Ahora, como puede aquí observarse en esta figura en la cual están las 5 estrategias genéricas de Porter, puede observarse que la estrategia de diferenciación puede ser implementada aún si el mercado es grande o pequeño. Pero por otro lado, aplicar una estrategia de liderazgo en costos dentro de un mercado pequeño resultaría ineficaz. Por eso aquí no tenemos esa posibilidad dentro de las 5 estrategias genéricas de Porter en esa figura. ¿Por qué? Pues porque los márgenes de utilidad serían demasiado reducidos. Tampoco será efectivo implementar una estrategia de enfoque en un mercado grande, debido a que las economías de escala suelen favorecer la estrategia de liderazgo en costos bajos o la del mejor valor para lograr o conservar la ventaja competitiva. Dependiendo de factores como el tipo de industria, el tamaño de la empresa y la naturaleza de la competencia, varias estrategias podrían generar ventajas en materia de liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. Entonces, a continuación se va a revisar de manera más detallada cada una de estas estrategias. En cuanto a la estrategia de liderazgo en costos, una de las principales razones para implementar las estrategias de integración hacia atrás, integración hacia adelante e integración horizontal es lograr el liderazgo en costos, ya sea con base en bajos costos o en el mejor valor. Sin embargo, hay que aclarar que el liderazgo en costos suele aplicarse en conjunto con la diferenciación. Esforzarse por ser un productor de bajo costo en una industria puede ser muy efectivo cuando el mercado está compuesto de muchos compradores sensibles al precio, cuando hay pocas formas de alcanzar la diferenciación de productos
cuando los compradores no están muy interesados en las diferencias entre marcas o cuando existe un gran número de compradores con un poder de negociación significativo. La idea básica es ofrecer mejores precios que los competidores y por lo tanto obtener una mayor participación de mercado y aumentar las ventas. ¿Cómo deben hacer para lograr la ventaja competitiva? Bueno, lo plantea aquí en esta parte de la diapositiva. Ahora, para emplear con éxito una estrategia de liderazgo en costos, la empresa debe garantizar que los costos totales a lo largo de toda su cadena de valor sean más bajos que los costos totales de sus competidores. Hay dos formas de lograrlo. Primero, realizar actividades de la cadena de valor de forma más eficiente que los rivales y controlar los factores que afectan los costos de dichas actividades. Y segundo, modernizar toda la cadena de valor de la empresa para eliminar o evadir algunas actividades generadoras de costos, como asegurar nuevos proveedores o distribuidores, vender productos online, reubicar fábricas, etc. Las estrategias de liderazgo de costos de tipo 1 y 2 pueden ser efectivas en las siguientes condiciones. Primero, cuando la competencia de precios entre vendedores rivales es muy fuerte, cuando los productos de los vendedores rivales son idénticos y los suministros se pueden obtener fácilmente de cualquiera de varios proveedores, cuando existen pocas formas de lograr la diferenciación del producto que sean valiosas para los compradores, cuando casi todos los compradores utilizan el producto de la misma forma, cuando los compradores incurren en bajos costos al cambiar de un vendedor a otro, cuando los compradores tienen un poder de negociación importante para lograr precios bajos y cuando los recién llegados a la industria utilizan precios bajos de introducción para atraer compradores y desarrollar una base de clientes. ¿Qué pasa si la estrategia de liderazgo de costos funciona? Si la implementación de una estrategia de liderazgo de costos resulta exitosa, por lo general toda la empresa tendrá repercusiones positivas como mayor eficiencia, menores costos operativos, necesidad de menos incentivos, intolerancia al desperdicio, intenso escrutinio de los requerimientos presupuestarios, mayor control, recompensas vinculadas al control de costos, etc. Ahora, respecto de riesgos relacionados con esta estrategia de liderazgo en costos están que los competidores pueden imitar la estrategia, que los adelantos tecnológicos en la industria puedan perjudicar la efectividad de la estrategia o que los intereses del comprador cambien para enfocarse en otras características diferenciadoras aparte del precio. Pasando ahora a las estrategias de diferenciación, las diversas estrategias ofrecen distintos grados de diferenciación, eso hay que tenerlo claro. Pero la diferenciación exitosa debiera suponer una mayor flexibilidad del producto, mayor compatibilidad, costos más bajos, mejor servicio, menor mantenimiento, mayor conveniencia o más beneficios. El desarrollo de productos es un ejemplo de una estrategia que ofrece las ventajas de diferenciación. Si se logra tener éxito, la estrategia de diferenciación permite que la empresa cobre un precio más alto por su producto y obtenga la lealtad de los clientes, puesto que estos clientes sentirán un fuerte apego hacia esas características diferenciadoras. Entre las características especiales que diferencian un producto figuran el servicio superior, la disponibilidad de refacciones, el diseño de ingeniería, el desempeño del producto, la vida útil del producto, el consumo de combustible del producto o su facilidad de uso. Sin embargo, dos grandes riesgos que conllevan las estrategias de diferenciación es que al implementar una estrategia de este tipo, existe la posibilidad de que los clientes no valoren la singularidad del producto lo suficiente como para justificar su precio más alto. Y también otro riesgo es que los competidores logren desarrollar con rapidez formas de copiar las características diferenciadoras. Cabe anotar también que las empresas pueden aplicar una estrategia de diferenciación a partir de varios aspectos competitivos distintos. Por ejemplo, una marca de cerveza tiene un sabor único, o de pronto Dell Computer y FedEx ofrecen un servicio superior, o BMW pone a disposición de sus clientes diseños de ingeniería y desempeño, o IBM ofrece una amplia variedad de productos. Ahora, ¿dónde pueden encontrarse esas oportunidades de diferenciación dentro de la empresa? Pues estas oportunidades existen o pueden desarrollarse en cualquier punto de la cadena de valor de la empresa, por ejemplo, en las actividades de la cadena de suministro, en las actividades de investigación y desarrollo de productos, en las actividades de producción y tecnológicas, o en las actividades de manufactura, o en las de administración de recursos humanos, o en las actividades de distribución, o en las actividades de marketing. Por otra parte, dice Fred David que en la medida en que los atributos diferenciadores sean difíciles de imitar para los rivales, la estrategia de diferenciación será efectiva. Afirma también él que la implementación de una estrategia de diferenciación
de tipo 3 puede resultar especialmente efectiva cuando hay muchas formas de diferenciar el producto o servicio y muchos compradores perciben valor en esas diferencias, o cuando las necesidades y los usos del comprador son diversos, o cuando pocas empresas rivales están aplicando un método de diferenciación similar, o cuando el cambio tecnológico es rápido y la competencia gira en torno a las características del producto en rápida evolución. Pasando ahora a las estrategias de enfoque, dice Fred David que estrategias como la penetración de mercado y el desarrollo de producto ofrecen grandes ventajas para el enfoque, y que las empresas medianas y grandes solo pueden aplicar de manera efectiva las estrategias basadas en el enfoque si las combinan con estrategias de diferenciación o de liderazgo en costos. También Fred David dice que las estrategias de enfoque resultan más efectivas cuando los consumidores tienen preferencias o requerimientos distintivos o distintos y cuando las empresas rivales no tratan de especializarse en el mismo segmento meta. Una recomendación muy importante que hace aquí es que las organizaciones que pongan en práctica una estrategia de enfoque deben concentrarse en un grupo determinado de clientes en ciertas áreas geográficas o en segmentos particulares de la línea de productos, porque de esa manera podrán atender un mercado reducido pero bien definido, en contraste con los competidores que se ocupan de un mercado más amplio. Ahora, ¿en qué condiciones las estrategias de enfoque son más atractivas? Cuando hay condiciones como, por ejemplo, cuando el nicho de mercado es grande, rentable y está en crecimiento, cuando los líderes de la industria no consideran que el nicho sea crucial para su propio éxito, cuando los líderes de la industria consideran que es demasiado costoso o difícil satisfacer las necesidades especializadas del nicho de mercado meta, al mismo tiempo que atienden a los consumidores del mercado general, cuando la industria tiene muchos nichos y segmentos diferentes, por lo que la empresa enfocada puede elegir un nicho atractivo en términos competitivos y adecuado para sus propios recursos, y cuando pocos rivales, si los hubiera, intentan especializarse en el mismo segmento meta. Hasta aquí entonces las 5 estrategias genéricas de Michael Porter. Luego vienen algunas recomendaciones como por ejemplo, estrategias para competir en mercados turbulentos y vertiginosos. Dice Fred David que algunas industrias están cambiando con tanta rapidez que ahora esos mercados se llaman mercados turbulentos y vertiginosos. Por ejemplo, en industrias de telecomunicaciones, biotecnología, farmacéutica, de software y las relacionadas con Internet. Dice él que si la empresa está en un mercado vertiginoso, lo ideal es que las empresas se esfuercen por estar en condiciones de liderar los cambios. Enseguida coloca Fred David un ejemplo de mercado turbulento y vertiginoso que es la industria de las tablets. Por ejemplo, coloca el caso de Apple, que utiliza una estrategia de liderazgo del cambio al ser una de las empresas más fuertes en esta industria de las tablets. También Samsung y Toshiba aplican una agresiva estrategia de reacción al cambio. Es decir, tratan de actuar rápido después de que Apple realiza sus lanzamientos de productos. Otra estrategia para competir en mercados turbulentos y vertiginosos que propone Fred David es adquirir a los rivales, con lo que se logran economías de escala y se mejoran las eficiencias. Luego viene un tema relacionado con los medios para lograr estrategias. Uno de ellos es la cooperación entre competidores. Las estrategias que hacen énfasis en la cooperación entre competidores son las más utilizadas. Para que la colaboración entre competidores tenga éxito, ambas empresas deben contribuir con algo distintivo, como tecnología, distribución, investigación básica o capacidades de manufactura. Por ejemplo, la industria aeronáutica está formando alianzas para competir entre sí. Recuerda Fred David que en algunas culturas la idea de unir fuerzas con un competidor es difícil de aceptar, pero que las alianzas estratégicas y los acuerdos de cooperación entre competidores exigen cierta cantidad de confianza y que las empresas dejen un poco la paranoia acerca de si una de ellas puede perjudicar a la otra empresa. Al respecto de la cooperación entre competidores, dice él que muchas veces las empresas forman alianzas principalmente para evitar la necesidad de invertir, puesto que están más interesadas en reducir los costos y riesgos que supone incursionar en nuevos negocios o mercados que en adquirir nuevas habilidades. También hay aquellas que suscriben acuerdos de cooperación guiadas por la intención de aprender del socio, algo que las organizaciones en general deberían considerar. Por ejemplo, algunas empresas norteamericanas forman alianzas con empresas asiáticas para comprender mejor sus excelentes procesos de manufactura. De todas formas, no es fácil trasladar esas competencias a otra empresa, ¿no? Otro medio para lograr las estrategias son las alianzas estratégicas y asociaciones. La alianza estratégica o joint venture es una estrategia popular que ocurre cuando dos o más empresas forman una asociación temporal o consorcio con el fin de aprovechar alguna oportunidad.
Con frecuencia, dos o más empresas patrocinadoras forman una organización independiente con capital social compartido. Otros tipos de acuerdos de cooperación son las sociedades para la investigación y el desarrollo, los convenios de distribución cruzada, los convenios de licenciamiento cruzado, los convenios de manufactura cruzada y los consorcios de licitación conjunta. Un ejemplo que plantea David acá sobre estas alianzas es que, por ejemplo, Nokia, productor de teléfonos celulares, hizo una sociedad con Microsoft, una empresa de software, para desarrollar y comercializar teléfonos celulares utilizando el sistema operativo de Microsoft. Esa asociación tuvo como finalidad competir contra Google, el sistema operativo de Google, y por lo tanto los teléfonos de Nokia iban a utilizar Windows Phone como su sistema operativo principal. Sin embargo, pues el gerente de Google dijo: "Dos pavos no hacen un águila", pues en forma de crítica respecto de esa sociedad que se había creado. Respecto también de las alianzas estratégicas, dice Fred David que las alianzas estratégicas y los acuerdos de cooperación son cada vez más usados, pues permiten que las empresas mejoren sus comunicaciones y redes, globalicen sus operaciones y minimicen el riesgo. Las alianzas estratégicas y las asociaciones suelen utilizarse para aprovechar una oportunidad que es demasiado compleja, costosa o arriesgada para una sola empresa. Para Fred David, las sociedades y las alianzas están demostrando ser una manera más efectiva de mejorar el ofrecimiento corporativo que las fusiones y las adquisiciones, y que las asociaciones estratégicas pueden asumir muchas formas, como la subcontratación, la cooperación en materia de información, el marketing conjunto y las sociedades de investigación y desarrollo. Dice también que la globalización es una de las principales razones por las cuales las empresas utilizan las asociaciones como medio para lograr sus estrategias. Así también la tecnología es otro de los motivos fundamentales para el desarrollo de alianzas estratégicas que están acercando a socios dispersos por todo el mundo. Para Fred David, entonces, la evidencia deja claro que las empresas deben utilizar las asociaciones como medio para el logro de sus estrategias. De hecho, a veces se han utilizado alianzas estratégicas entre empresas que alguna vez fueron rivales, pero que utilizaron estas alianzas estratégicas para implementar estrategias que van desde el recorte de gastos hasta el desarrollo del mercado. Reconoce de todas maneras que a veces este tipo de estrategias fracasan, pero que la buena noticia es que las alianzas estratégicas y las asociaciones son menos riesgosas para la empresa que las fusiones. Por ejemplo, algunos de los problemas más comunes que ocasionan el fracaso de las alianzas estratégicas son las siguientes: que los directivos que deben colaborar cotidianamente en la operación de la alianza estratégica no participen en su formación, o que la alianza estratégica podría beneficiar a las empresas asociadas, pero quizá no represente una ventaja para los clientes, o que es posible que los socios no apoyen de la misma manera a la empresa conjunta, y ahí surgirán problemas. O que la alianza estratégica podría comenzar a competir más con uno de los socios que con el otro. Ahora, ¿cuándo conviene realizar una alianza? Algunos indicadores que permiten conocer el momento en el que la formación de una alianza estratégica resultaría efectiva pueden ser varios, como los que están señalados acá. Por ejemplo, cuando una organización de propiedad privada forma una alianza estratégica con una empresa de capital público, y las demás que están ahí enunciadas. Aquí podría pausar el video y revisarlas. Otro medio para lograr estrategias son las fusiones y adquisiciones. Entonces pone el ejemplo que Google adquirió 48 empresas en un año determinado y la cifra se cree que seguirá creciendo. ¿Por qué? Porque esta empresa está buscando mecanismos para aumentar sus ingresos y competir de forma más agresiva en las redes sociales. Las fusiones y adquisiciones son dos formas comunes de implementar estrategias. Una fusión ocurre cuando dos empresas de más o menos el mismo tamaño se unen para formar una nueva. Una adquisición se da cuando una empresa grande compra a una más pequeña o viceversa. Cuando ninguna de las partes desea una fusión ni una adquisición, a veces se presenta algo que se llama una toma hostil o la absorción. En cambio, si la adquisición es deseada por las dos empresas, se denomina fusión amistosa. Pone aquí David un ejemplo de una fusión amistosa, en este caso de acá, y un ejemplo de una toma hostil. Y con este otro ejemplo de una toma hostil advierte David lo siguiente, y es que es posible que una empresa que compre a otra, que la adquiera, pueda después tener problemas o acusaciones de monopolio en caso de que sea la única que quede en el mercado, ¿no? Otro ejemplo que coloca David es el de General Electric, que sigue comprando muchas empresas, pero también aclara sobre un concepto que se llama el caballero blanco, término con que se designa a la empresa que acepta adquirir a otra para rescatarla de algún intento de toma hostil por parte de una tercera entidad.
Bien, y en cuanto a las fusiones y adquisiciones, dice David que no todas las fusiones son efectivas y exitosas. Por ejemplo, después de que una empresa comprara a su rival, sus utilidades después de un año seguían siendo negativas y el precio de sus acciones era 30% más bajo que en la semana de la adquisición. Pero también, por otro lado, se muestran ejemplos exitosos, ¿no? Como el caso de la empresa Toll Brothers, que compró a otra empresa y el precio de las acciones después de un año se vio que había ascendido hasta el 22%. De todas formas, vale la pena tener en cuenta algunas razones del fracaso de muchas fusiones y adquisiciones, como por ejemplo las dificultades de integración, la evaluación inadecuada del objetivo, las grandes deudas, la incapacidad para lograr sinergias, demasiada diversificación, enfoque excesivo de los directivos en las adquisiciones, una adquisición demasiado grande, dificultad para integrar diferentes culturas organizacionales y baja moral de los empleados debido a despidos y reubicaciones. Pero también están los beneficios potenciales implícitos en la fusión o adquisición de empresas. Por ejemplo, lograr un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada, hacer un mejor uso de la fuerza de ventas existentes, reducir el personal administrativo, generar economías de escala, suavizar las tendencias estacionales de las ventas, obtener acceso a nuevos proveedores, distribuidores, clientes, productos y acreedores, y obtener acceso a nueva tecnología, así como reducir las obligaciones fiscales. Bueno, ¿y qué incentiva para realizar fusiones? Bueno, la proliferación de fusiones está incentivada por el interés de las empresas de obtener una mayor participación de mercado, eficiencia y poder de fijación de precios, por la globalización, por la necesidad de mayores economías de escala y por la preocupación por reducir las regulaciones y evitar los monopolios, sin olvidar también el creciente uso de Internet y el comercio electrónico. Otro concepto adicional que coloca aquí David es la compra apalancada, que ocurre cuando la dirección de una empresa y otros inversionistas privados compran a los accionistas su participación en la misma utilizando para ello crédito o fondos de deuda. Y pues recuerda que la pretensión de las adquisiciones de capital privado en su gran mayoría es comprar empresas a un precio muy bajo para después venderlas a un precio alto. Otro medio para lograr estrategias que propone David es ventajas del primero en actuar. Y esto se refiere a los beneficios que puede lograr una empresa al incursionar en un nuevo mercado o desarrollar un nuevo producto o servicio antes que sus rivales. ¿Cuáles son las ventajas de ser primero en actuar? Asegurar su acceso a recursos raros, ganar nuevos conocimientos de factores y cuestiones cruciales para el éxito, ganar participación de mercado y ocupar las mejores posiciones del mercado, establecer y asegurar relaciones a largo plazo con clientes, proveedores, distribuidores e inversionistas y ganar la lealtad y el compromiso de los clientes. Por ejemplo, ser el primero en actuar permite construir la imagen y reputación de la empresa entre los compradores, permite producir ventajas de costo sobre los rivales, permite crear clientes leales, así como dificultar o imposibilitar al rival la imitación o la duplicación. Obviamente, pues tiene algunos riesgos, ¿no? Por ejemplo, cuando las empresas son las primeras en actuar, de todas maneras hay otras que son empresas y se llaman seguidoras rápidas o últimas en actuar, las cuales pueden ser efectivas cuando otra compañía tiene la capacidad de copiar o imitar los productos o servicios de la empresa líder, y ellos ya después se pegan ahí y pueden imitar esos productos también. De todas maneras, dice Fred David que en casi todos los casos, las ventajas de ser el primero en actuar contrarrestan claramente estos riesgos. Incluye algunos ejemplos o casos de empresas que fueron las primeras en actuar, entonces acá se pueden observar si alguien desea leerlos. Otro medio para lograr las estrategias es la subcontratación o el outsourcing. La subcontratación o outsourcing de los procesos de negocio implica que una compañía externa tome el control de las operaciones funcionales de una empresa como recursos humanos, sistemas de información, nómina, contabilidad, servicio al cliente y a veces hasta el marketing. Las empresas están optando por la subcontratación de sus operaciones funcionales por varias razones. Primero, pues porque es menos costoso. Segundo, porque permite que la empresa se enfoque en sus negocios centrales. Y tercero, porque permite que la empresa ofrezca mejores servicios. Muchas empresas subcontratan sus operaciones de cómputo a IBM, por ejemplo. O 3M está subcontratando todas sus operaciones de manufactura a Flextronics Internacional. Dice también David que a lo largo de más de una década, varias empresas norteamericanas y europeas han subcontratado sus operaciones de manufactura, soporte técnico y funciones administrativas, pero la mayoría ha preferido conservar sus actividades de investigación y desarrollo dentro de la organización. Por lo tanto, aquí con la subcontratación o el outsourcing,
determinar cuáles funciones es recomendable subcontratar, con cuáles proveedores, en dónde y por cuánto es lo que puede ser difícil. De todas maneras, recuerda también que algunos acuerdos de contratación puede que no funcionen, ¿no? Por ejemplo, una empresa que tenía su atención telefónica la trasladó a la India, sus clientes estuvieron descontentos y tuvo que revertir esa decisión. Entonces, las organizaciones que subcontratan están buscando los siguientes beneficios o resolver las problemáticas siguientes: ahorrar costos, enfocarse en el negocio central, reestructurar costos, mejorar la calidad, elevar el conocimiento, el acceso al talento, como catalizador del cambio, mejor capacidad de innovación, etc. Luego, David plantea un tema relacionado con la administración estratégica en organizaciones gubernamentales y no lucrativas. Entonces dice que las organizaciones no lucrativas son iguales que las empresas lucrativas, excepto por dos importantes distinciones. Primero, las empresas no lucrativas no pagan impuestos y segundo, carecen de accionistas que suministren el capital. Fuera de eso, tanto unas como otras tienen competidores que desean sacarlas del negocio, tienen empleados, clientes, acreedores, proveedores y distribuidores, así como presupuestos financieros, estados de resultados, balances generales, estados de flujos de efectivo, etc. Las organizaciones no lucrativas aplican la planificación estratégica tal como lo hacen las empresas lucrativas. Por ejemplo, empresas no lucrativas y organizaciones gubernamentales como la Cruz Roja, las cámaras de comercio, las bibliotecas, las iglesias, etc., están aplicando el proceso de administración estratégica. Por ejemplo, en cuanto a el financiamiento, se entiende que las empresas no lucrativas pueden depender 100% del financiamiento externo. Y luego empieza aquí a mostrar algunos casos específicos de organizaciones no lucrativas, por ejemplo, las instituciones religiosas. Dice que algunas de ellas están siendo perjudicadas por lo que está ocurriendo económicamente en los países, o porque algunas de ellas se endeudaron mucho y se volvieron muy grandes en la bonanza económica y ahora pues deben reducirse. También que las instituciones religiosas han sido víctimas de las dificultades que enfrentan los consumidores, como el más desempleo, más subempleo, lo que se traduce en limosnas más bajas y menor asistencia a los templos. Por su parte, las instituciones educativas están utilizando cada vez más las técnicas y conceptos de la administración estratégica. Por ejemplo, los cambios demográficos están afligiendo a las instituciones educativas, especialmente, por ejemplo, los estudios universitarios cada vez son más comunes a través de Internet, lo que representa una amenaza para las universidades y los colegios tradicionales. Por otro lado, las organizaciones médicas, dice Fred David, que esta es una industria que está experimentando un declive en sus márgenes, un exceso de capacidad, una sobrecarga burocrática y estrategias de diversificación mal planificadas y ejecutadas, lo que ha elevado los costos de los servicios médicos y una alta rotación de directivos. Y que muchas instituciones médicas, privadas y estatales tienen problemas financieros como resultado de actuar reactiva y no proactivamente ante los problemas que aquejan su industria. Pero que los hospitales están creando nuevas estrategias, dado que los avances en las técnicas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades están modificando la misión inicial que tenían. Por ejemplo, algunos hospitales están aplicando la estrategia de crear servicios médicos en el hogar, establecer hogares para ancianos y formar centros de rehabilitación. Otras están aplicando las estrategias de integración hacia atrás, lo que implica adquirir servicios de ambulancias, servicios de desecho de residuos y servicios de diagnóstico. Por otra parte, también se puede observar un drástico cambio en el equilibrio de poder entre el paciente, el médico y los hospitales. Por ejemplo, los pacientes modernos normalmente llegan al consultorio de sus médicos llevando una carpeta llena de artículos recientes en donde se detallan las investigaciones y las opciones de tratamiento disponibles para sus padecimientos. A veces hasta están más informados que el mismo médico. Luego, respecto de las agencias y departamentos gubernamentales, dice Fred David que estos son departamentos que son responsables de formular, implementar y evaluar las estrategias que utilicen el dinero de los contribuyentes de la manera más rentable para ofrecer servicios y programas, y que allí los conceptos de administración estratégica también se aplican ampliamente con la finalidad de que las organizaciones gubernamentales sean más eficaces y eficientes. De hecho, los estrategas que trabajan en organizaciones gubernamentales operan con menos autonomía estratégica que sus colegas de la industria privada, por lo tanto tienen poca libertad para alterar la misión de las organizaciones o redirigir sus objetivos. En parte también porque los legisladores y políticos suelen tener un control directo o indirecto sobre las principales decisiones y recursos. Otro aspecto importante del cual habla Fred David es la administración estratégica en las pequeñas empresas. Explica que la razón de volverse su propio jefe es algo que obsesiona a algunas personas y que los emprendedores son modelos a seguir.
no solo porque los empleados están siendo despedidos de algunas empresas, sino también porque los graduados universitarios están buscando abrir sus propias empresas. Pero recomienda David que desde su creación, toda organización debe tener una estrategia, incluso si ésta solo comprende operaciones cotidianas. Es más, aunque se realice de manera informal, el proceso de administración estratégica puede mejorar en gran medida el crecimiento y la prosperidad de las pequeñas empresas. También dice que la falta de conocimientos en administración estratégica constituye un serio obstáculo para muchos dueños de pequeñas empresas. Y ya finalmente el capítulo 5 termina con algunas recomendaciones respecto de la presentación que se haga y que ésta incluya recomendaciones especiales que se den respecto de las mayores ventajas competitivas para una empresa. Es importante también que haya una parte de costos que justifique mejor esas posibles estrategias cuando se presente el análisis de caso. Y como conclusión, este capítulo 5 indica que el mayor atractivo de cualquier enfoque administrativo es la esperanza de que mejorará el desempeño organizacional, sobre todo en la administración estratégica. Y que aunque la administración estratégica no garantiza el éxito organizacional, el proceso permite una toma de decisiones proactiva más que reactiva. Ya después presenta Fred David los temas para repaso y debate, las lecturas de temas actuales y algunos ejercicios para reforzar el aprendizaje. Por ejemplo, el desarrollo de estrategias hipotéticas para Disney, la evaluación de divisiones de esa misma empresa, análisis de artículos sobre estrategias, que es una recomendación muy interesante que da Fred David para aprender más sobre estrategia. Entonces da aquí unos pasos que uno debe seguir para llevar a cabo el ejercicio de revisar artículos o documentos sobre estrategia. La clasificación de algunas de las estrategias implementadas en 2011 y algunos ejercicios relacionados con el riesgo de diversas estrategias alternativas y el clásico desarrollo de alternativas estratégicas para la universidad. Por último, algunas lecciones sobre negocios globales. Hasta aquí entonces el capítulo 5, la segunda parte del libro de conceptos de administración estratégica que se llama Estrategias en Acción. Gracias y hasta pronto.